Hermanos, Dios les bendiga, que tengan una feliz noche, qué bendiciones que nos podemos reunir una vez más, un miércoles más, para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, esperando que cada uno de ustedes estén bien junto con sus familias, que tengan salud, que tengan provisión y como siempre poder confiar y esperar en el Señor porque Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, este día pues continuaremos con el tema del libre albedrío que empezamos el miércoles pasado y decía que el libre albedrío es la capacidad que Dios le dio al hombre en sus inicios, allá a Adán y Eva, para obedecer y no obedecerle. No hizo robots, no hizo autómatas, no hizo para que el Señor dio órdenes, pero nos ha dado esa libertad. Entonces, ¿dónde tuvieron ellos libre albedrío? Ellos tuvieron libre albedrío en el huerto, con una naturaleza no caída. Entonces, ¿y el propósito de Satanás cuál fue? Bueno, que perdieran esa naturaleza y por medio de ese libre albedrío pudieran pecar. Pero el Señor, en su misericordia, antes de sacarlos del huerto, hace un sacrificio y les dice, bueno, les dio pieles y ahora otra vez, ¿verdad? Aún con esa naturaleza caída, el Señor les dio la oportunidad por medio del sacrificio, como ahora nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, tenemos de su Espíritu. Entonces, decía el miércoles pasado, la única manera de poder tener un libre albedrío es estar bajo la voluntad de Dios, bajo la cobertura de Dios. Fuera de la voluntad o de la cobertura de Dios no hay libre albedrío. Entonces el hombre sin Cristo no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque no decide él peca. ¿Por qué? ¿Por qué peca? Porque hay una ley en su cuerpo, hay una condición que lo lleva a pecar, que lo domina. Entonces veíamos esto el miércoles pasado, en que es importante que debemos de rendir nuestra voluntad al Señor, porque si yo no rindo mi voluntad al Señor, entonces yo la rindo la voluntad al enemigo y estamos a expensas del príncipe de la potestad del aire. Entonces veíamos varios puntos en el cual no hay ninguna, el hombre no tiene ninguna excusa, porque el hombre siempre se ha rebelado ante las cosas que el Señor ha dispuesto, pero Él en su misericordia nos ha dado una oportunidad. Entonces, Él manda de su Espíritu Santo a nuestras vidas para poder librarnos, para poder desatarnos. Entonces, en eso habíamos quedado, habíamos visto 3 puntos. Y es muy importante, comprender esto, que cuando yo me salgo de la voluntad de Dios, viene la corrección o el castigo del Señor. Claro, lógico, el Señor no va a bajar, ¿verdad? Él no va a bajar a darme, a golpearme, a darme porque muchas veces cuando hablamos de castigo, pareciera que es algo físico, ¿verdad? Pero déjeme leerles unos versículos. Fíjese, el primero es Números 14:34, solo para poder entender, dice, el Señor había libertado a Israel de Egipto, ya estaban libres, ya estaban en el desierto, y ya siendo libres, oiga, mientras ellos estuvieron esclavos, el Señor no les podía demandar nada. Déjeme ponerlo de esta manera. El Señor no iba a demandarles nada, estaban esclavos. Pero ahora que ya estaban libres, ya ahora el Señor les podía demandar. Y dice Números 14:34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo.
Entonces, el Señor castiga, sí, pero ocupa medios, ocupa situaciones. En algunos casos puede ser enfermedades, pero ¿qué es? Es un castigo de Dios, no va a bajar Él a darnos. Oiga lo que dice también Deuteronomio 11:2. Y aquí ya le está hablando sobre aquellos que no vieron eso. Dice, y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Y hay varios versículos en Proverbios 3, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, y aquí dice, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y dice el 12, porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Entonces, y ahí podemos ver algunos versículos con respecto a la necedad, ¿verdad? Proverbios 12:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. O en el 23:13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Entonces, es muy diferente, ¿verdad? La corrección o el castigo que se hace al niño con vara. Porque aquí dice que no morirá. Versículo 14 dice del Proverbio 23, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, este castigo está hablando de una corrección. Amén. Porque el Señor dice que hemos aprendido, me estoy metiendo tal vez en un tema adicional, pero ahorita solo estoy haciendo como un poco de aclaración. Entonces, está hablando sobre la corrección al hijo. Ahora, nosotros también somos hijos y no castiga, nos corrige, pero Él no va a bajar, digo otra vez, del cielo para darme con una vara. No, Él manda o hace como Él le place. Entonces, eso nada más. ¿Por qué? Porque decía en la enseñanza anterior de que cuando yo me salgo, viene la corrección o viene el castigo de Dios. Y el castigo de Dios puede ser que me puedo quedar sin trabajo, puedo tener una enfermedad, y es la manera que Dios me está corrigiendo. Amén. Entonces, eso es muy importante, saber que lo que yo hago tiene consecuencias. Muchas veces confundimos, o no somos, tal vez la palabra correcta es no confundir. Muchas veces no somos sinceros, y cuando nos está pasando algo, lo queremos ocultar o mover. No, es que el Señor está haciendo algo en mi vida, un propósito. Y hay que ser sinceros en esto. Una cosa es lo que nos pase por mi pecado, por mi alma, por mis deseos, y otra cosa es muy diferente cuando el Señor permite que pase algo. Cuando el Señor permite que pase algo, uno dice, bueno, Señor, no he hecho nada. Pero entiendo que es su propósito. Pero no confundamos con propósito de Dios cuando es una corrección por mi pecado. Entonces, habíamos quedado en tres puntos. Vamos al cuarto, y es: si al hombre sin Dios le quedó anulado su libre albedrío para buscar a Dios, y además de esto está a expensas del diablo, es decir, el hombre sin Dios le queda anulado su libre albedrío, y este libre albedrío no podemos buscar a Dios porque nadie busca a Dios. Entonces, y además de esto, al quedarme sin el libre albedrío, estoy a expensas del diablo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace el hombre para buscar a Dios? Entonces quiero que me acompañe a Romanos 3, versículo 10 en adelante. Ahí es donde está la aclaración. Romanos 3, 10 en adelante al 18. Dice, como está escrito, oiga, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque recuerde que en el huerto, cuando todavía el hombre estaba en el huerto, después de que pecaron, ¿buscaron ellos a Dios? ¿No lo buscaron? Ahí no vemos a Adán yendo donde el Señor y decirle o llamando al Señor, Señor, pecamos, ayúdanos. Hasta que el Señor llegó, hasta que el Señor los fue a buscar y a hablar con ellos. Entonces, dice 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ya estaban caídos, ¿verdad? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Mire lo que está hablando del hombre sin Cristo. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, no hay quien busque a Dios. Entonces, la Biblia nos aclara y lo deja enfáticamente que el hombre no es el que busca a Dios, porque Dios no está perdido. No es que yo andaba buscando al Señor. No, Dios nunca ha estado perdido. Lo perdido éramos nosotros. Y Él nos salió a buscar. ¿O acaso no hubo un castigo para Adán y Eva? Aparte de haber perdido su naturaleza. ¿Cuál fue el castigo? Sacarlos del huerto. Porque con la naturaleza caída, no podían vivir en el huerto. No solo perdieron la naturaleza. Mire qué increíble. No solo perdieron la naturaleza. ¿Y acaso fue injusto Dios? No, claro que no. Ya les había dicho, pueden comer de todo menos del árbol. Fueron engañados, pero ellos eligieron, ellos decidieron comer. Primero comió Eva y después decide Adán comer. Entonces lo hicieron consciente. No, y después Adán, le quería echar la culpa a Eva, ¿verdad? La mujer que tú me dices. Pero no comieron los dos al mismo tiempo. Primero comió Eva y después comió Adán. Entonces, Dios no está perdido. Entonces, como Dios no está perdido, no es cierto de que nosotros andábamos buscando a Dios. Cuando yo encontré al Señor, no, cuando el Señor nos encontró, cuando el Señor nos fue a buscar. Por eso está la parábola, ¿verdad? De la oveja perdida, dejando las 99, fue a buscar aquella que se había perdido, porque la oveja no podía regresar, porque quien guiaba el camino de ida y de regreso era el pastor. Entonces, al contrario, ¿verdad? Él es el que busca al hombre que se ha extraviado en el pecado, así como lo acabamos de leer ahorita en Romanos. Y por medio del conocimiento de su Hijo, por medio del conocimiento de Cristo, es que nos saca o nos sacó de esa condición, del reino de las tinieblas. Entonces, del reino de las tinieblas, y estábamos bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del pecado, al reino de la luz, a una libertad, y en esa libertad es que hoy tenemos un libre albedrío. Acompáñeme a Colosenses 1. Colosenses 1, del 11 al 14. Colosenses 1, del 11 al 14. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, oiga, el traslado que hizo, ¿verdad? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice, nos ha librado, éramos esclavos. Israel en Egipto era esclavo, en el desierto eran libres, en el desierto ya podían decidir por ellos. Y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Entonces, solo estando bajo la voluntad de Dios, tenemos un libre albedrío. Si me salgo, va a venir la corrección de Dios, va a venir el ajuste de cuenta, porque Dios es justo. Él no va a dar algo que nosotros no lo hemos ganado. Amén. Entonces, quinto, si el hombre sin Dios no tiene libre albedrío para buscarlo a Él, si no está a expensas del enemigo, entonces, ¿por qué Dios no lo responsabiliza? Es decir, ¿por qué Dios no nos responsabiliza a nosotros de ir a buscarlo? Porque podría ser bien fácil decir al Señor, ¿verdad? Tú no me buscaste, yo aquí he estado, tú no me buscaste. Y volviendo otra vez al ejemplo de Israel, Israel no podía dejar de ser esclavo, no podía liberarse. Y el Señor manda a Moisés a liberarlo. Nosotros no podíamos y Él manda a su Hijo. Pero ¿por qué no cae la responsabilidad sobre nosotros? Por toda la Escritura se nota que Dios es soberano. El hombre es responsable, pues en ella vemos que Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí, ni nadie viene a mí si mi Padre no le envía a través del Espíritu Santo. Esto le voy a dar la cita, no lo vamos a leer para avanzar. Esto está en Juan 6:37, también Juan 6, del 44 y 45, y Juan 16, del 7 al 8. Entonces, la soberanía de Dios consiste en que al hombre atado por el enemigo, lleno de pecado e iniquidad, Él mismo envía de su Espíritu Santo a tocar al hombre. En el primer tema que hablábamos de el arrepentimiento previo a la salvación, decíamos que el Señor va a ocupar medios, va a ocupar alguna situación para acercarnos, algún mensaje, algo. El Señor ha tenido esa misericordia con nosotros. Entonces, Él mismo envía de su Espíritu Santo a tocar al hombre, a redarguirlo para que de las tinieblas en que vive conozca la luz verdadera. Quiere decir que Él en su misericordia y en su soberanía manda al Espíritu Santo para que nosotros tengamos esa oportunidad. Juan 16, 8. Dice Juan 16, 8 en adelante. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo vino y nos tocó. ¿Y qué fue eso? Entendimos que éramos pecadores. Y allí es donde nosotros dijimos, Señor, necesito arrepentirme. Me quiero arrepentir, quiero reconocerte como mi Salvador. ¿Para qué? Para obtener el perdón de pecados y para obtener salvación. Y ahí viene el proceso de la regeneración, de la justificación y de la santificación. No es cierto de que solo con recitar una oración yo ya ya mi vida cambió por completo. No, es un proceso. Están en las primeras enseñanzas
de este discipulado de doctrina básica. Si usted no lo ha escuchado, le recomiendo que busque en las primeras, ¿verdad? Ahí está. Porque sí hay que hacer una confesión, pero esa confesión no significa que ya se hizo todo no, tiene que haber un proceso de cambio en nuestras vidas. Sigamos. Dice otra vez Juan 16, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Nos convenció a nosotros que somos pecadores, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Oiga, Él os guiará, el proceso, ¿verdad? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Y también Juan 1, 9 al 12. Juan 1, del 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué bases bíblicas corroboran lo que hemos dicho anterior? Bueno, acabamos de leer, ¿verdad? El 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, mostrándonos de alguna manera de que hasta a los que Jesús había llamado hijos del diablo, que eso está en Juan 8:44, le dice: si fuerais ciegos, no tendríais, si fueras ciego, no tendríais pecado. Mas ahora, porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. Eso está en Juan 9:41. Entonces es muy extenso, ¿verdad? Las citas y queremos, por eso algunas se las estoy dando para que ustedes las lean. Entonces, como decimos Juan 1:9, ¿verdad? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, sabiendo entonces que es Dios el que pone el deseo nuevamente en el hombre de buscarlo y de que su Espíritu Santo saca momentáneamente al pecador de las rejas del diablo para que éste ya libre, amén, ya libre, haya una elección o una decisión. Y esta es pertenecer al reino de la luz, no al reino de las tinieblas, y obedecer a Dios. Entonces, en ese momento nos da la oportunidad. Bueno, yo he estado siendo gobernado, hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí nos podemos dar cuenta. Yo he estado siendo gobernado por el príncipe de este mundo. Y ahora entiendo de que me han dado esta oportunidad para decidir si obedezco al Señor, a su palabra, o sigo, ¿verdad?, en el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué pensaríamos de aquellos que han sido tocados por el poder de Dios y rechazan voluntariamente el plan de salvación propuesto por Dios? ¿Podrán tener otra oportunidad? Solo podemos decir, en asuntos de salvación es Dios el que tiene la última palabra, porque no nos toca a nosotros juzgar. Pero ¿cuántas veces hemos platicado con alguien
que visita la iglesia. Y que visita, me refiero porque hay mucha gente que le dice a uno, no, mire, yo vengo porque me gusta escuchar. Yo estoy feliz con mi religión, pero me gusta escuchar. Y hay un momento en que entienden. Y estas personas, así como tal vez nosotros en algún tiempo, hemos tenido muchas oportunidades. Y muchas veces no lo sabíamos. Ahora lo sabemos. Pero ahora que tenemos a Cristo, empezamos a recordar que, me invitaron a este lugar, me invitaron. Muchas personas dicen, mire, yo, comentan en mi juventud o algo, tuve un novio o tuve una novia que era cristiana y por salir o por tener esa relación, pues tenía que ir a la iglesia y tenía que acompañar. E iban, y eso podemos tomarlo como una oportunidad. Y muchas veces, como no estábamos, ¿verdad? No teníamos el espíritu, no teníamos el deseo. Entonces, pero pues si no fuera así, ¿cómo explicaríamos lo que el Señor les decía a las ciudades de Corazín y Betsaida? De que los milagros que Él hizo en ellas se hubieran hecho en Tiro y Sidón, tiempo atrás, que se hubieran arrepentido y que el castigo para ellas será más fuerte, porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces, han habido personas, y yo creo que también debemos de incluirnos en esto, porque no somos perfectos, porque nos cuesta mucho el caminar al Señor, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor a nosotros, que nos ha dado su espíritu de salvación y que nos ha dado muchas bendiciones y milagros, corremos el peligro de salirnos de libre albedrío. Como le he dicho, ¿para qué sirve el libre albedrío? Para decidir si yo hago la voluntad de Dios. Y ahí está también incluido el orar, el leer la palabra, el congregarme, el adorarle, el hacer las cosas con justicia, con un buen juicio. Entonces, así como el Señor le dijo a Corazín y Betsaida, ¿verdad? Miren, con ustedes he hecho muchos milagros y en otros lados. Deme un momento. Déjeme buscar la cita. En Mateo 11:21. Dice, desde el 20, en el título que yo tengo, dice, el ay, ¿verdad?, de dolor de las ciudades impenitentes. Entonces dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, oiga, no se habían arrepentido. Y dice, ay, es un ay de dolor, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y si no, recuerden lo que pasó con Jonás y Nínive. Jonás no quería ir porque Nínive era una ciudad pecadora y porque Nínive o los asirios habían invadido y habían hecho destrozos en Israel y él no quería ir. Y entonces va él, el Señor le dice a Jonás, tú ve a Nínive y di, en 40 días voy a destruir la ciudad. Y lo he dicho en algunas ocasiones, el impacto que pudo haber dado Jonás por la forma, por los jugos gástricos, no sé, pero solo pensarlo, ¿verdad?
Y dice que empezó a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? El rey, desde el rey dice que hasta el más pequeño y aún los animales se vistieron de silicio o en ceniza hay momentos en los cuales permítame. Ahí está. Jonás 3:6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó su vestido, oiga, y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase, oiga, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Oiga, el Señor envió a uno hasta allá. No bajó el Señor, en este caso el Señor no bajó a decirles, arrepiéntanse. Mandó a uno, así como el Señor ahora con nosotros, ¿verdad? Mandó a su Hijo. 10, Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Y aquí el Señor no hizo milagro, pero qué más señal la de Jonás predicando con su figura, imagínense. Y muchas veces las personas quieren que Dios haga algo, un milagro, señales para arrepentirse. Y estos con solo un mensaje se arrepintieron. Pero volviendo a la cita que estábamos leyendo anterior, dice en Mateo 11 y 21, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, quiere decir que aquí hubieron milagros, señales que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, volviendo otra vez, ¿verdad?, a lo que pasó allá en Nínive. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Oiga, porque si en Sodoma, fíjese, increíble, mire, allá recuerde usted que Sodoma, el Señor mandó fuego por la inmoralidad tan grande que se vivía. Pero oiga lo que está diciendo. Dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Increíble, quiere decir que si se hubieran hecho milagros allá en Sodoma, la ciudad permanecería hasta hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, vemos que debemos de entender de que debe ser una prioridad en nuestras vidas no salirnos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si usted es hijo de Dios, si usted es creyente y si usted tiene al Espíritu Santo, el Señor le ha dado un libre albedrío. Es decir, la capacidad para obedecerle o desobedecerle.
Como decía hace un momento, porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces, así como en el cielo existen grados de galardón, asimismo en el infierno hay grados de condenación. Y estos serán en base a la luz que se haya recibido y que se haya hecho con ella. Esto no es cualquier cosa. No es lo mismo una persona que se pierde en medio del Amazonas a uno que se pierde a la sombra del púlpito. No se puede juzgar de la misma manera. Hasta en eso Dios es justo. Entonces, en base a lo estudiado anteriormente, podemos aplicar, acompáñame a Judas 22 y 23. Judas solo tiene un capítulo, Judas 1, 21, 22 y 23. Dice, a los que dudan, convencedlos. A los que dudan. Si usted duda, convénzase. Convenzámonos de que no debemos de permitir, no debemos de descuidar nuestra vida espiritual. A otros, y no estoy hablando de que nosotros no tengamos al Espíritu, pero muchas veces creemos que no hay situaciones. No, mire, lo he dicho. Aquel que es iglesia y que es predestinado no se va a perder, va a ser salvo o es salvo. Pero eso no significa que Dios va a pasar cuentas. Dios va a pasar cuentas. Entonces dice el 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, podemos, de lo que venimos viendo, podemos aplicar esto, ¿verdad? Que si algunos dudan, hay que convencerlos. A otros, salvad arrebatándolos. Y a otros, tened misericordia con temor. Entonces, aquí se notan tres categorías de personas. Los dos primeros, con toque del Espíritu Santo para entrar a la casa. Y el tercero, eliminado, que se convierte en la simiente del diablo. Ahora, hermanos, usted puede decir, hermanos, algunas veces algunas personas me han dicho, hermano, pero es muy duro lo que usted predica. Es que no es que uno sea duro. Yo únicamente estoy leyendo lo que la palabra dice. Pero para mí esto no es dureza, hermano. No es porque somos, podemos decir que somos de Misión Cristiana Judá y que nos han enseñado la palabra y tal vez por eso no lo sentimos. Pero si usted cree que estoy siendo muy duro, hermano, no estoy siendo muy duro. Yo únicamente estoy enseñando lo que la palabra dice. Porque el propósito de este discipulado es que nuestra alma sea gobernada por el Señor. Entonces, aquí vemos que hay tres categorías. Los dos primeros, con toque del Espíritu. Los que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y aquellos que no quieren, entonces, oiga, fíjese, a otros tener misericordia. Oiga, fíjese hasta como lo dice el Señor, tener misericordia con temor. Entonces, quiero llegar a las conclusiones. Primera, el hombre en sus inicios tuvo libre albedrío, pero lo perdió por causa del pecado. Génesis 2:3. En sus inicios el hombre tuvo libre albedrío. ¿Cómo se pierde? ¿Cómo lo perdió? Por el pecado. ¿Cómo perdemos nosotros el libre albedrío? Por el pecado. Al quedar fuera del huerto, no solo perdió la comunión con Dios,
sino que quedó a expensas del diablo. Efesios 2, del 1 al 5 como referencia. Cuando nosotros pecamos, perdemos la comunión con Dios. Y el Señor nos da esa misericordia de ponernos a cuentas con Él. Pero el pecar y perder la comunión con Dios, podemos quedar a expensas del diablo. El hombre, tercera conclusión, el hombre por sus propios medios no puede buscar a Dios. Romanos 3, del 10 al 15. Qué misericordia que el Señor a usted y a mí nos vino a buscar. Y nos dio ese toque para reconocerlo. Cuarto, Dios en su soberanía envía a su Espíritu Santo para que toque al hombre y devolverle así en forma momentánea. Mire, ahí hay que tener ese cuidado. No es que vino, nos tocó y no, en forma momentánea el libre albedrío. Porque cuántas veces se ha predicado el Evangelio y se pregunta, ¿quién quiere aceptar al Señor? Y qué lucha, ¿verdad? Para el que está sentado, si da el paso o no da el paso, o creer o no creer. Libre albedrío, momentáneo. Para que Él escoja a qué reino pertenecer. Colosenses 2, 13 al 15. Y también el Señor, qué misericordia, y quiero hacer un paréntesis. Debemos de tener también misericordia y amor para aquellos que se han alejado. Y el Señor dice que Él nos ha reconciliado con el Padre. Y muchos se han alejado. Y es tener misericordia y amor. Y orar por ellos. ¿Para qué? Para que se acerquen al Señor otra vez, puedan reconciliarse con el Señor y recuperar ese libre albedrío. ¿Por qué? Porque ¿cuántas oportunidades le dará Dios a una persona? Ahora, eso no solo es para aquel que está lejos, también para nosotros. Porque ¿cuántas veces hemos pecado y hemos pecado deliberadamente? No lo sabemos cuántas oportunidades, pero sí sabemos que para aquel que rechaza al Hijo de Dios va a haber una condenación. Amén. Entonces, nosotros cuidemos con temor y temblor esta salvación tan grande. Esta salvación que hemos recibido es misericordia, no la merecíamos. Entonces, no manchemos nuestros vestidos. No ensuciemos nuestra alma, sino que limpiémosla cada día más. Entonces, para aquellos a los que el Señor les ha dado oportunidades, no sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que el grado de condenación que tenga el que rechaza al Hijo de Dios no dependerá solo del pecado que haya hecho, sino depende de cuánta luz recibió para conocer al Hijo. Y eso está en Juan 3, del 16 al 21. Entonces, termino con esto. Dios es soberano. Y usted y yo somos los responsables de decidir si obedecemos o no al Señor. Así que, hermanos, espero que el Señor les bendiga. Espero que este tema nos haga reflexionar y entender de que no podemos ni debemos vivir como el mundo vive. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Ustedes no pueden vivir como vivían antes, no pueden vivir como los gentiles, o mejor dicho, en el caso de no gentiles porque somos gentiles, sino que estoy hablando
como inconversos. Así que pasen una feliz noche. Oramos para despedirnos. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias porque nos permites una vez más poder aprender de ti. Gracias por sacarnos de las tinieblas a la luz. Pero ahora que estamos en la luz, que no se nos olvide que tenemos una responsabilidad. Y es que este libre albedrío que tenemos en nuestra vida no lo debemos de convertir en libertinaje. Que este libre albedrío que tenemos es para decidir y decidir bien, en buscarte, en honrarte, en doblegar nuestra vida, nuestra alma a tu voluntad y vivir siempre bajo tu cobertura. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, pasen una feliz noche y que siempre estemos bajo la sombra del Altísimo.